Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Uno de los invitados le dijo: «Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios». Jesús le respondió: «Un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados: «Vengan, todo está preparado». Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo: «Acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes». El segundo dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes». Y un tercero respondió: «Acabo de casarme y por esa razón no puedo ir». A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de casa y éste, irritado, le dijo: «Recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos». Volvió el sirviente y dijo: «Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar». El Señor le respondió: «Ve a los caminos y a lo largo de los cercados e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa. Porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena». Palabra del Señor. Me gusta ver mi casa llena. Palabras de un abuelo, de un bisabuelo para decir verdad, palabras del bisabuelo cuando veía a todos sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos reunidos para un banquete, para una cena familiar. Y su comentario, lo repito, así fue: me gusta ver mi casa llena. Yo cuando oigo este evangelio decir al final: «Oye, ve a los caminos y a lo largo de los cercados e insiste a la gente para que entre», aquí vienen las palabras maravillosas de Jesús, son las palabras de Dios que nos dice a ti y a mí: «Para que se llene mi casa». El Señor quiere ver la casa llena, quiere ver que todos estemos allá arriba. Así es de que en el banquete eterno te espera a ti y me espera a mí. ¡Qué maravilla cómo nos habla Jesús! Pero vamos a ubicarnos para entender mejor este evangelio y entender lo que Dios nos quiere decir. Vamos a ubicarnos en dónde es que nos encontramos. Es un fin de semana, es sábado. Jesús es invitado por un fariseo, un principal fariseo, invitado a cenar. Es decir, Jesús es invitado a un banquete. Y después de que Jesús es invitado a un banquete, resulta que, viendo lo que pasa, dice: «Dichosos aquellos que tendrán su recompensa en la resurrección de los justos». ¿Por qué? Por haber invitado a quien no les podía pagar. Esto fue el evangelio de ayer. Pero me maravilla que uno de los invitados, al escuchar a Jesús explicar cómo le hablaba al principal fariseo que lo había invitado, estamos hablando de un huésped, uno de los huéspedes también estaba escuchando a Jesús y había sentido la voz de Jesús en su corazón. Por eso es que termina ahí mismo en la cena diciendo: «Dichosos aquellos que se sienten a la mesa en el reino de Dios». Tú y yo podemos ser de esos dichosos. Dichosos por sentarnos en el banquete del Señor. Pero aquí viene la pregunta tuya y mía: ¿cómo podríamos sentarnos a la mesa del Señor en el banquete eterno? Y Jesús entonces, escuchémoslo, porque nos da la respuesta a ti y a mí, Escúchalo. Y dice: un hombre preparó un gran banquete. ¿De qué hombre se está hablando? De Papá Dios, que prepara un banquete y entonces invita a todos para que vengan y les dice: todo está preparado. Jesús te está diciendo a ti y me está diciendo a mí que el banquete está preparado y que hay invitados. Ay, aquí es donde me duele escuchar la explicación de Jesús, y me duele más que estuviéramos nosotros incluidos en estos tres, entre estos tres que se excusan y que dicen no poder ir al banquete. ¿Cómo es posible que siendo invitados por Dios
nosotros decidamos excusarnos para poder ir al banquete. Y Jesús dice por qué es que nos podemos excusar. Y la primera excusa que podríamos tener tú y yo es que andamos preocupados en el terreno que nos hemos comprado. Andamos haciendo cálculos con las cosas que tenemos. Andamos preocupados qué hacer con ello. Jesús nos habla de un campo, es decir, Jesús nos habla de cosas materiales que podíamos tener y que nos podrían preocupar más que estar deseando convivir en el banquete del Señor y para la eternidad. ¡Qué maravilla lo que Jesús nos dice! Por tanto, no hay que excusarnos con Jesús por tener grande amor a las cosas materiales. Primer caso. Pero en el segundo caso podíamos también estar tú y yo. Y Jesús habla de que hay uno que se excusa de no ir al banquete, para el cual también había recibido una invitación, y su excusa es: compré 5 yuntas de bueyes. Es decir, no solo ya tenía su campo, sino además había comprado 5 tractores y de la mejor calidad, y estaba preocupado por ellos, y por tanto, ¿qué es lo que iba a hacer con ellos en el campo? Y era su preocupación más que el banquete. Y del banquete eterno nos está hablando Jesús. Pero hete aquí que viene la tercera excusa, la tercera causa por la cual podríamos excusarnos. Me he casado y por tanto no puedo ir al banquete. Me he casado. Entonces, ¿qué quiere decirnos Jesús? Que a lo mejor la esposa, el esposo podrían distraernos de ir al banquete. ¿Acaso se nos puede olvidar que estamos casados y que nuestra relación que tenemos con el esposo o con la esposa es por Jesús? Se nos puede olvidar. Así es de que más importante que el esposo o la esposa es estar arriba en el banquete. Aquí no se me olvidan las palabras de Jesús, aquellas cuando le ponen un problema y él responde. El problema que le pusieron es: esta se casó con aquel, con el otro y con el otro y con el otro hasta 7 veces. ¿De cuál es que será marido cuando venga la resurrección de los muertos? Y Jesús responde: arriba ni se casan ni se descasan, diciendo, el matrimonio solo es mientras se va de camino, antes de llegar al banquete. Cuando ya se está en el banquete, no hay preocupación ya por el marido, ni hay preocupación ya por la esposa, porque lo más importante cuando se está en el banquete no es si estoy con el esposo o con la esposa, sino si estoy con Jesús, si estoy con Papá Dios. Por eso muchas veces nosotros cuando estamos en la misa, y la misa nos encanta y no nos preocupa tanto el tiempo que pasamos en la misa, sino el tiempo que pasamos con Jesús, entonces aquello parece como el cielo anticipado y decimos: qué bien se está aquí, ojalá esto fuera ya para siempre. Y pensar que el banquete de la misa es solo una breve probadita de lo que será mi banquete para la eternidad. Y pensar que Jesús está diciendo que no quiere que haya un lugar libre allá arriba, que todos que somos invitados podamos estar allá. Entonces, tú y yo no podemos andar como buscando excusas. No, es que compré una yunta de bueyes. No, es que compré un campo. No, es que me acabo de casar. Dios es lo principal. Eso es lo que nos preocupa. Por eso que ya había captado, este invitado fariseo que había captado el mensaje de Jesús, dice con su propia voz: felices aquellos que se puedan sentar allá arriba en la mesa del reino de Dios. Tú y yo podemos ser de esos felices. Si vamos disfrutando en todo momento aquí abajo, por adelantado, las cosas de Papá Dios, y además nos encanta estar con Papá Dios, guardando las distancias, sin despreocuparnos de las cosas que tenemos que preocuparnos, pero dándole mayor importancia a lo que es importante, estar con Papá Dios cuando corresponde. Entonces aquella frase de aquel comentarista es en este momento importante, y tan importante que vuelve a ser como repetitivo lo que voy a decir. Importante es que las cosas importantes en la vida terminen siendo las más importantes. Importante en la vida es que no nos quedemos fuera del banquete eterno y que toda nuestra lucha es por estar ahí. Banquetito maravilloso el que es cada celebración de la Eucaristía, donde viene Papá Dios a estar con nosotros, a disfrutar de su banquete, de su pan,
en anticipación del banquete eterno. Qué maravilla entonces que tú y yo no nos preocupen tanto las cosas de esta vida, dejando a un lado las cosas de arriba, sino sobre todo que las cosas de abajo las vivamos pensando en las de arriba y por amor a poder llegar un día, cuando el Señor nos llame, para estar allá arriba como invitados en el banquete del Señor, ocupando el puesto, y que no quede ningún puesto libre. Así es de que muévete, movámonos todos y vamos a agarrar la onda de Jesús. El amor de Dios invitándonos cada día. Ojalá tú y yo podamos ser felices por estar arriba en la mesa, en el banquete eterno. Entonces sí, como el abuelo, Papá Dios podrá también decir: me encanta ver la casa llena, ver a mis hijos conmigo disfrutando del banquete eterno que nos tenía preparado Papá Dios. Amén.